Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son en este momento las 9:00 de la mañana de este martes 24 de septiembre del año 2024. 24/9/24. Usted en este momento está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Si usted descarga la aplicación Actualidad Media Group en su teléfono celular, también nos podrá escuchar pues en su teléfono celular. Usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí es donde recibo el saludo de Guillermo Useche en Puerto Ordaz, que sea el mejor día posible. Gino Peña nos saluda desde San Agustín, en Caracas, con un sol radiante. Hugo Boscán en Játiva, España. Carlos Chester en Pensilvania. Henry Moreno en Atlanta. Con mucha esperanza y fe en Naciones Unidas que darán apoyo a Venezuela. Así será. Xavier Míguez está en Barcelona, España. Alfredo y Marianela están en Dulcinella, Toronto. José Agudelo, ya yo hice mi aporte para la captura del tirano, nos dice desde Cajaseca, en el estado Zulia. El amigo Juan Acuña, el camionero, está en McDonough, Georgia. Ani Galvis y Mimón, con 8 grados de temperatura en Bogotá. Magali Hernández está en Dublín. Douglas Isturiz está en El Salvador. José de Villa y su abrazo estrangulante en Maracaibo. Saeda Bon en Orlando. José Luis Machado en Ciudad de México. Doña María Alicia Cifontes también habla de la Caracas soleada. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Jali Hurtado en Hollywood, Florida. Juan Bautista González, desde una Caracas atenta a cumplir con su protesta este sábado. Aquí Doris nos saluda desde Suiza, Mariela desde Tampa, Egda nos saluda desde Houston. Están saludando pues por todas partes. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Por ahí también te están saludando César, Carlos, Luis Arjona desde Nashville y también Raquel Lucena desde San Petersburgo. Buenos días a todos. Buenos días, Laura. Carlos. Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Buenos días, Flor. En Madrid, en la producción informativa, Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días. Hola, muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Atolio de Milán, de los santos Andoquio, Tirso y Félix, mártires, San Rústico, San Lupo, San Pacífico, pero en el santoral católico lo más importante es que hoy es el día de la Virgen de la Merced, de Nuestra Señora de las Mercedes, que es una virgen pues muy venerada. Así que felicitaciones a todas las Mercedes, Meches, Cheres, Chere Ramos Graterol. Feliz día de las Mercedes, Chere. Yendo al calendario astrológico para el día de hoy, tenemos a la luna menguando en Géminis, pero en breve, a las 10:50 de la mañana, entrará menguante en Cáncer. La luna de Cáncer es la luna de los sentimientos, es la luna de los enamorados, es la luna de los románticos, es la luna de la fertilidad también. Y a las 2:50 de la tarde, con esa luna en Cáncer, tendremos el cuarto menguante.
Dice aquí, tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Y eso tocará con esa luna menguando en Cáncer. En este momento la luna, sin embargo, todavía está en Géminis. Y el sol, por supuesto, en Libra. Ya estamos en tiempos de Libra, tiempos de paz y de equilibrio. Hoy es el Día Mundial del Gorila. Maguila Gorila. Hoy es también el Día Internacional de Investigación contra el Cáncer. Es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Día Mundial contra las patentes de software. A ver, esto me llama la atención. La escogencia de esta fecha se emitió en el Parlamento, se debe a que el Parlamento Europeo emitió el 24 de septiembre del 2003 algunas enmiendas que limitan el impacto de la ley de patentes para la protección a pequeñas y medianas empresas tecnológicas en el área del software ante los efectos devastadores de las patentes de software. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Madrid con la periodista colombiana Laura Cifuentes. Esto a propósito de una revelación en el Tiempo de Bogotá de la presencia de más de 1.300 guerrilleros del ELN en Venezuela. En la ciudad de Nueva Orleans vamos a conversar con el profesor Davis Milde de la Universidad de Tulane. Él es un estudioso de la situación política venezolana desde hace ya varias décadas y ha publicado un trabajo muy reciente donde sugiere que Maduro podría repetir la experiencia de Daniel Ortega y atornillarse en el poder. Ya veremos por qué. Después iremos a Nueva York, porque hoy comienza la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas. Se espera que hoy dirija el presidente Biden su último discurso en la Asamblea General. Se espera más de 130 líderes de todo el mundo. Y esto lo vamos a cubrir con Celia Mendoza. Luego vamos a conversar con Chris Eddy. El señor Eddy es del Partido Republicano y se está postulando al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 25 de Florida. Ese distrito es el que tiene, entre otros, por ejemplo, a Weston, donde viven muchos venezolanos que seguramente les interesará pues conocer los pareceres del señor Chris Eddy. Y hoy tenemos a nuestra querida María Trina Burgos en el programa. Hoy vendrá al estudio María Trina, así que por favor llámenos, anoten el teléfono en el estudio 305-344-1071 305-344-1071, el teléfono aquí en el estudio para que puedan formular directamente sus preguntas a María Trina Burgos. Y tendremos aquí en Miami a Huáscar Barradas, quien ha presentado un video muy lindo, una versión en trío de Regálame tu amor. ¿Recuerdan aquel tema de Guaco? Pues ya le ha hecho su versión. El foro de hoy va sobre un tema por demás interesante. ¿Qué es la depresión oculta? Porque uno dice esa persona está deprimida porque la ve deprimida, pero hay algunos casos donde la persona está actuando de manera normal, tranquila, va a trabajar, cumple todas sus responsabilidades, pero no está bien, porque tiene una depresión oculta. Lo vamos a tocar con dos destacados psicólogos clínicos, Héctor Dunn en Bogotá y Alicia Núñez Paredes en Ciudad de México. Ese es el programa que hemos preparado para ti este martes 24 de septiembre del 2024. El 24 de septiembre de 1869 se dio el Viernes Negro. Hubo pánico en Wall Street después de que los inversores Jay Gould y James Fisk intentaron acaparar el mercado del oro. El 24 de septiembre de 1869 nació el gran Scott Fitzgerald, el autor de El Gran Gatsby. El 24 de septiembre del 1902 nació el Ayatollah Ruhollah Khomeini, el líder que derrocó al Shah con cassettes desde París.
y el que instauró pues el gobierno teocrático iraní que permanece hasta el día de hoy. Falleció en 1989 a los 86 años. El 24 de septiembre de 1948 egresa la primera promoción de ingenieros petroleros de la Universidad Central de Venezuela. El 24 de septiembre de 1952 se fundó KFC, Kentucky Fried Chicken. Y el 24 de septiembre de 1957 se inauguró el estadio Camp Nou. En ese entonces muy nuevo, ya estaba vetusto, pues el legendario Camp Nou. El 24 de septiembre de 1940 en Buenos Aires nació la gran Amelita Baltar, la cantante favorita de el maestro Astor Piazzolla. Hicieron una yunta muy importante durante muchos años. Amelita Baltar cumpliendo hoy 84 años. El 24 de septiembre de 1942 nació Jerry Marsden, el líder de Jerry and the Pacemakers. Ese tema, Jambalaya, lo versionaron al español los Supersónicos a comienzos de los 60, allá en Venezuela. Y ese Common Joe at the Bayou les sonó a ellos a caballo. Entonces, en la traducción lo que pusieron, nadie hablaba inglés cuando eso, ¿no? Entonces pusieron, Jambalaya era un sitio donde todos andan a caballo. El 24 de septiembre de 1966, por 3 semanas consecutivas, The Association coronan el primer lugar en Estados Unidos con Cherish. El editorial con César Miguel Rondón. En el día de ayer, un tribunal argentino ordenó el arresto de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y otros personeros importantes del régimen, acusados de violar derechos humanos en Venezuela. La orden de captura contra Maduro fue emitida por la Cámara Federal de Buenos Aires. En la sentencia dice: se comprobó que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado cuando menos desde el año 2014 hasta el presente. En esta sentencia, pues se está hablando de violaciones sistemáticas que comete, violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad de manera sistemática, comete el régimen de Maduro desde hace ya una década. La justicia emitió la solicitud de captura a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, para que sean emitidas alertas rojas en contra del mandatario y otros 30 funcionarios, entre ellos el ministro de Interior y considerado el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Bien, Interpol tiene ya la orden en su poder. ¿Qué supone esto? Que Interpol ha de proceder para que, donde pueda, detenga a Maduro. Se entiende que no le van a detener en Venezuela, pero ¿y si sale? Bueno, hace rato que no sale Maduro a menos que vaya a territorio seguro, Teherán, La Habana y suponemos que Managua. Usted dirá, bueno, pero esto es a cuenta de qué. Bueno, a cuenta de todo lo que terminó establecido desde que se dio el famoso Estatuto de Roma. Por una orden como esta, por ejemplo, el juez Baltasar Garzón apresó a Augusto Pinochet cuando estaba en Londres, porque el universo se le empieza a hacer pequeñito, empieza a convertirse el mundo en una suerte de barrio, unas cuantas cuadras para los violadores de derechos humanos. La orden está allí, que se pueda cumplir es otra cosa, pero ya la orden está allí, hay un precedente. Un tribunal ha decidido, ha ordenado el arresto del dictador. La contrapartida por parte del régimen es cómica, por no decir ridícula. Leo. La Corte Suprema de Venezuela refrendó horas antes
de la orden de arresto contra Javier Milei, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Argentina, y Karina Milei, la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia. Esto lo solicitó la semana pasada, tan pronto se enteró de lo que adelantaba el tribunal argentino, el muy obsecuente Tarek William Saab, quien ordenó una investigación contra el presidente argentino por violaciones de derechos humanos. Saab explicó que el Ministerio Público Bolivariano procederá a colocar dicha solicitud de orden de aprehensión e ¿informar a quién? A Interpol, para que se dicte la respectiva alerta roja. Esto según informó Telesur. Pues así estamos. Interpol ahora pues tiene órdenes de captura para repartir. Para Maduro, para Milei y tantos más. Dicen que la venganza es un plato que se come frío, ¿no? Y que lo más prudente es sentarse en la puerta con paciencia a ver pasar lo que va a pasar. Ya veremos. El reloj nos dice que son las 9:17 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 24 de septiembre. Está usted sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. A las 9:19 de la mañana vamos entonces Capicúa. Vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Edmundo González Urrutia sostuvo una reunión con el expresidente del Ecuador, Guillermo Lasso, en el día de ayer en Madrid. Escribió: me reuní con el presidente Guillermo Lasso. Tuvimos una conversación profunda sobre el impacto de la crisis venezolana en la región. La lucha por la democracia es una lucha de todos los demócratas, escribió textualmente González Urrutia. También, dice, comprometió a Lasso a seguir denunciando la crisis política venezolana que se agravó la madrugada del 29 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales. Sin embargo, a casi 2 meses del proceso, el Consejo Nacional Electoral aún no muestra los resultados disgregados por mesas de votación, como exige la ley venezolana. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, se reunió en Nueva York con su homólogo venezolano Iván Gil y aseguró que China y Venezuela son buenos amigos y socios, e independientemente de cómo cambien las circunstancias internacionales, China continuará apoyando a Venezuela en la defensa de su soberanía y dignidad nacional, así como en el desarrollo económico y social del país, dijo Wang según un comunicado de la Cancillería china. Wang transmitió los saludos del jefe de Estado chino Xi Jinping y felicitó a Nicolás Maduro por su reelección como presidente, una postura que contrasta con la de la Unión Europea, que ayer mismo reiteró que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro, según expresó el alto representante del Grupo Comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. El pueblo venezolano se unirá y superará los desafíos, logrando nuevos éxitos en el desarrollo del país, dijo el canciller chino. España quiere que los líderes de la Unión Europea aborden la crisis política de Venezuela en la cumbre que celebrarán los próximos 17 y 18 de octubre en Bruselas, con la intención de que la Unión pueda tomar una decisión que contribuya a la solución del problema. Así lo dijo el secretario de Estado de la Unión Europea, Fernando Sampedro, en declaraciones a la prensa a la llegada al Consejo de Asuntos Generales que se celebra hoy en la capital comunitaria. El secretario de Estado aseguró que, desde la posición de liderazgo que nos reconoce el resto de socios europeos en esta situación, y habiendo recibido en España a Edmundo González, de lo que se trata es de elevar la discusión a nivel de los líderes y que la Unión Europea pueda tomar una posición para colaborar y participar en que se pueda dar una solución. El dirigente político Enrique Capriles Radonsky ratificó ayer su decisión de renunciar irrevocablemente
a la directiva del partido Primero Justicia bajo el argumento de que en los actuales momentos la tolda aurinegra es una organización, dice, sin propósito ni dirigencia clara. No obstante, manifestó que se mantendrá como militante del partido y trabajando junto con las bases. Más de 100 menores migrantes denunciaron haber sufrido abusos físicos y verbales mientras se encontraban bajo custodia de la patrulla fronteriza entre enero del 2023 y marzo del 2024 en Arizona, según un informe del Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, que reclama acciones inmediatas del gobierno de Estados Unidos. El reporte documenta los casos de menores entre los 5 y 17 años de edad, provenientes de 21 países, en su mayoría de México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Guinea y sobre todo Venezuela. Tenemos denuncias de menores tan pequeños como una niña de 5 años que fue separada de sus abuelos y detenida sin ningún familiar durante 72 horas, dijo Rosana Ávila Simpeón, directora adjunta de la organización humanitaria. Los asesinatos en Estados Unidos cayeron 11,6% entre 2022 y 2023. Es la mayor caída anual en 20 años. Otros delitos también bajaron y los datos preliminares también mostraron una disminución. La percepción pública no se corresponde, sin embargo, con la realidad, ya que alrededor del 80% de los ciudadanos estadounidenses piensa que la delincuencia ha aumentado, tal vez gracias a la disponibilidad de videos, muchos de ellos con contenido falso. Los debates generales de la 79ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas están oficialmente en marcha, con los líderes mundiales reunidos en Nueva York para abordar los desafíos globales urgentes. Está previsto que intervengan más de 130 líderes. El presidente Joe Biden utilizará su último discurso hoy ante la Asamblea General para defender el valor de la construcción de alianzas, incluso cuando la invasión rusa de Ucrania y la guerra de Israel contra Hamas han puesto a prueba los límites de su doctrina de política exterior. Presentará Biden la acción colectiva como la solución a las preocupaciones emergentes, desde el cambio climático hasta la inteligencia artificial y las drogas sintéticas, según fuentes de la Casa Blanca. Una amenaza de tormenta importante se está desarrollando para la costa del Golfo a solo unos días de que una marejada ciclónica potencialmente mortal y con vientos con fuerza de huracán impacten partes del sureste de Estados Unidos. El sistema ganará ritmo y se espera que intensifique rápidamente hasta convertir en huracán Helene antes de tocar tierra en la península de Florida el próximo viernes, según el Centro Nacional de Huracanes. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha declarado una emergencia para al menos 41 de los 67 condados del estado. Helene sería el cuarto huracán que toca tierra este año y el quinto huracán que azota a Florida desde el 2022. Mientras la tormenta tropical John golpeó la costa sur de México con lluvias catastróficas, miles de personas han evacuado el estado de Oaxaca y muchos negocios en áreas turísticas han detenido sus operaciones. Estados Unidos está enviando un pequeño número de tropas adicionales al Medio Oriente en respuesta a un fuerte aumento de la violencia entre Israel y las fuerzas de Hezbollah en el Líbano, que ha aumentado el riesgo de una guerra regional de mayor envergadura, según informó el Pentágono. El secretario de prensa del Pentágono, el mayor general Pat Ryder, no proporcionó detalles sobre cuántas fuerzas adicionales o qué tareas se les asignarían. Estados Unidos tiene actualmente alrededor de 40,000 tropas en la región. Ayer el portaaviones Harry Truman, 2 destructores y un crucero zarparon de Norfolk, en Virginia, rumbo a la zona de la Sexta Flota en Europa, en un despliegue programado regularmente. La partida de los buques abre la posibilidad de que Estados Unidos pueda mantener tanto al portaaviones Truman como al portaaviones Abraham Lincoln, que se encuentra en el Golfo Pérsico, en la región, en caso de que estalle más violencia. Casi 500 personas, incluidos 35 niños y 58 mujeres, murieron en el sur y el este del Líbano después de que Israel lanzara cientos de ataques aéreos en el más mortífero de los ataques en la zona desde la guerra de Israel
con los militantes de Hezbollah en el 2006. Al menos 1.645 personas también resultaron heridas en los enfrentamientos de ayer, según el Ministerio de Salud del Líbano. El recuento de víctimas no distingue entre civiles y militantes de Hezbollah. Israel dijo que atacó aproximadamente 1.300 objetivos de Hezbollah, respaldados por Irán en el Líbano, que comparte fronteras con Israel al sur y Siria al norte. También se ha ordenado a los civiles que evacúen las áreas cercanas al conflicto. Al menos 60.000 personas han sido desplazadas del lado israelí de la frontera, mientras que aproximadamente 100.000 han sido desplazados del Líbano. Y a las 9:28 de la mañana, vamos ahora con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos hasta Madrid, donde está la periodista colombiana Laura Cifuentes. Laura, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, al otro lado del océano. Estás en mute, Laura, no te oigo. A ver. ¿Ya me escuchan bien? Ya te escuchamos perfectamente, Laura. Muchas gracias. Muy buenos días para ustedes. Un saludo y un gusto acompañarlos hoy. Laura, según una publicación en Colombia, puntualmente en el diario El Tiempo, en Venezuela, dice Nicolás Maduro, no hay presencia del ELN. Pero para todos es un hecho que los líderes del ELN funcionan y se mueven libremente en territorio venezolano. Según el informe publicado, de los 6.158 integrantes de la guerrilla del ELN, 1.276 están en Venezuela. Y en Venezuela también está Iván Márquez, el jefe de la disidencia de las FARC, conocida como Segunda Marquetalia. ¿Qué información manejas al respecto, por favor? Bueno, César, esta información de la que tú nos hablas y que fue publicada por el diario El Tiempo es solamente una demostración y refleja esta relación y este respiro que tiene el ELN en Venezuela. Hemos visto esta guerrilla cómo ha estado relacionada y cómo ha sido cobijada por el gobierno de Nicolás Maduro en diferentes momentos, y esto no solamente es de ahora, no solamente es con esta publicación, sino que es algo histórico y que se ha demostrado en diferentes momentos. Como tú lo indicaste, el mismo Iván Márquez es el líder de las disidencias FARC, ha estado aquí refugiado en diferentes momentos, y esto lo único que ha provocado es que las fuerzas militares colombianas no puedan actuar en diferentes momentos porque no pueden hacer los operativos debido a que ellos ya están refugiados acá. Y aquí vamos a hacer un recuento de cómo el gobierno venezolano en diferentes momentos ha cobijado los grupos armados de Colombia. Si ustedes se acuerdan de la captura de Rodrigo Granda que se dio en el 2004 y que daría paso a la ruptura de las relaciones entre Colombia y Venezuela cuando gobernaba Hugo Chávez y Álvaro Uribe, fue precisamente porque Rodrigo Granda dijo que el centro de operaciones en ese momento, las FARC, era en Venezuela. Después, en el 2008, se da la operación en la que muere Raúl Reyes en Ecuador, y Hugo Chávez le advierte a Álvaro Uribe que eso no puede pasar en Venezuela. Entonces vemos que este respaldo se ha dado en diferentes momentos y con diferentes grupos. ¿Qué pasa en estos momentos con el ELN? Que el ELN, vamos a decirlo así, ya dejó hace mucho tiempo de ser un grupo revolucionario de ideales políticos. El ELN en estos momentos se nutre del narcotráfico, y esa relación con el gobierno de Venezuela también los benefician las rutas del narcotráfico que ellos manejan y que se conoce como la Ruta del Sol en Colombia, que está por el norte de Colombia y que ellos tienen resguardado porque también la pueden pasar fácilmente por Venezuela. Esto también está bajo investigación por el gobierno de los Estados Unidos y lo hemos visto en diferentes momentos en lo que se conoce como el Cartel de los Soles, que terminaría de alguna manera relacionándose con este tráfico también de estupefacientes. A ver, has hecho la relación desde el gobierno de Venezuela, pero el gobierno de Venezuela tenía una relación, no tenía relación, una
había una situación sumamente crítica y tensa mientras estaba en el Palacio de Nariño el presidente anterior, ¿verdad? Que era a su vez como la continuación de Álvaro Uribe. Pero ahora con el presidente Petro la situación es distinta. ¿Cuál es la postura del gobierno actual colombiano frente a este tipo de revelaciones? En este caso, César, voy a traer a colación unas declaraciones que hizo el actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cuando se da el último atentado del ELN, que pone en ese momento de cierre y en stand-by lo que son los diálogos entre el Estado colombiano y el ELN. Dice Juan Fernando Cristo que el presidente Gustavo Petro se encuentra en una situación muy difícil porque, como sabemos, él ha intentado restablecer estas relaciones entre Colombia y Venezuela. Él ha viajado varias veces a Venezuela, ha estado de alguna manera conversando y en diferentes diálogos con Nicolás Maduro. Pero ¿qué pasa en esos momentos? Venezuela acaba de afrontar unas elecciones que se han demostrado han sido fraudulentas, que perdió el gobierno de Nicolás Maduro y que no ha querido salir del poder por diferentes mecanismos que ha usado para, de alguna manera, ultrajar los derechos de los venezolanos y también de la oposición en ese país. Entonces, el gobierno Petro hemos visto que no ha tomado postura, no ha reconocido a Edmundo González como presidente electo por los venezolanos y siempre ha buscado ese diálogo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? Ahí se darían diferentes escenarios. Por un lado, el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, ha dicho que es el garante de los diálogos entre el ELN y el gobierno de Venezuela. Entonces, ahí se daría esta primera dificultad y este primer paso en el que se encuentra el gobierno de Petro, que aún teniendo la información de que grupos armados como el ELN están en Venezuela, no ha actuado ni siquiera para hacerle una exigencia a Maduro de que pues, permita hacer operaciones o permita las capturas de los diferentes miembros del ELN que se encuentran en ese lugar. ¿Por qué no lo hace? Precisamente porque Maduro ha dicho ser garante y de alguna manera ahí vemos esta manipulación que también se da desde el régimen de Venezuela y por qué el gobierno de Colombia tampoco ha tomado una postura frente a lo que está pasando en Venezuela. Juan Fernando Cristo dijo: Venezuela en estos momentos está en crisis y nosotros no podemos tomar acciones. Son palabras del ministro del Interior de Colombia, del ministro de Petro. Entonces vemos que está prácticamente en una encrucijada porque por no ser críticos y por no sentar una posición contra el régimen de Nicolás Maduro, pues se está dando esta manipulación, porque sabemos que Maduro en este sentido sí tendría el control, porque él sí tiene el control. Claro. Para tomar posición contra el ELN o pues para ayudar al gobierno de Petro. Laura, eso que acabas de comentar suena a rendición por parte del gobierno de Petro, ¿no? Sí, es esa encrucijada y lo que les digo y reitero, o sea, el presidente Gustavo Petro deja muchos cuestionamientos. Él no ha tomado posición con lo de Venezuela porque hay una manipulación por parte de Nicolás Maduro, que sabe Nicolás Maduro que el gobierno Petro no le conviene que conozcan los demás colombianos y por eso se da esta anuencia y esta connivencia con el régimen y más en estos momentos tan críticos en donde el mundo le ha dado la espalda a Nicolás Maduro y le ha exigido que dé a conocer los resultados reales de las elecciones. Entonces vimos por muchos días el silencio del presidente Gustavo Petro y de alguna manera uno se preguntaría si hay un diálogo y si hay una cercanía con el régimen de Maduro, ¿por qué el ELN sigue actuando, sigue vandalizando las zonas del norte de Santander, del Catatumbo y sigue teniendo este punto estratégico en Venezuela? ¿Por qué si hay ese diálogo? Entonces se dejan esos diferentes cuestionamientos y por supuesto pues una rendición por parte de Petro. Laura, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Laura Cifuentes, desde Madrid. 9:37, una pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:40 de la mañana. Hoy viene al estudio
María Trina Burgos. ¿Quién es María Trina Burgos? María Trina Burgos es una abogada de inmigración. Ella es venezolana, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, pero tiene 25 años de experiencia en Estados Unidos trabajando en temas migratorios. 25 años. Se dice rápido, pero no es poca cosa. Y ella está licenciada para trabajar los casos de inmigración en los 50 estados de la Unión, más en Puerto Rico. De forma que no importa en qué parte de Estados Unidos te encuentras, ella podrá ocuparse de tu caso. Anota el teléfono del estudio, 305-344-1071. 305-344-1071, para que puedas hacerle las preguntas que consideras pertinentes, importantes. La semana pasada hubo una llamada que nos gustó mucho, nos cayó muy bien, porque fue un señor que llamó para dar las gracias, porque estaba llamando, creo que era de Indiana, porque dar las gracias porque él había hecho una consulta aquí en el programa y los consejos, la asesoría que le dio María Trina le sirvió de mucho. Y es bonito de verdad cuando logran dar las gracias. Así que hoy viene María Trina Burgos acá al estudio. Te repito el teléfono, 305-344-1071. 305-344-1071. Aquí en el estudio con María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. Vamos ahora a la ciudad de Nueva Orleans, donde se encuentra David Smilde. El profesor Smilde es profesor de sociología en la Universidad de Tulane y tiene muchos años, ya varias décadas, estudiando el caso venezolano. Es un experto, además tiene una gran ventaja frente a tantos analistas venezolanos, que está afuera, puede ver las cosas a la distancia, con cabeza fría. David, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel, gracias por llamar. David, has publicado un artículo muy interesante, donde comparas el proceder de Nicolás Maduro luego del 28 de julio y dices que puede seguir los pasos de Daniel Ortega y podría permanecer, atornillarse en el poder. ¿Por qué piensas eso? Bueno, César Miguel, un poquito con contexto. Eso, la verdad que eso es un párrafo al final de este artículo, y eso no fue el título que yo le di, sino los editores lo dio eso. Entonces, eso le parece así como el punto principal de ese artículo. Pero realmente era un poco de revisar qué es lo que pasó en las elecciones y qué es lo que no pasó. Y bueno, podemos hablar sobre eso, pero este punto sobre la cual preguntas sobre Nicaragua, lo que quise decir allí, quería que la gente pensara que el hecho de que Maduro es un presidente ilegítimo, que está muy claro que cometió un fraude, está claro a todo el mundo dentro y fuera del país, es un gobierno ilegítimo, no quiere decir que es un gobierno débil, ¿no? Claro. Hay que darse cuenta que los gobiernos hacen muchísimo esfuerzo para ser legítimo, para tener respaldo, pero sin eso también se puede gobernar, porque en el caso de Maduro tiene todas las ramas del gobierno, lo controla, tiene la Fuerza Armada y tiene la compañía de petróleo. Tiene muchos recursos, ¿no? Con la cual puede gobernar, aunque ya son muy pocos la gente que cree en el chavismo ya, y por lo menos su versión de Maduro. Y puede seguir gobernando, usando la represión selectiva, usando así como que los tratos económicos preferenciales con ciertos sectores, dándole prioridad, preferencia a las Fuerzas Armadas. Entonces, sí puede gobernar, y es importante darse cuenta que lo que hace falta es, o sea, una estrategia. En el artículo no estoy ofreciendo una estrategia, pero que lo que sí estoy mostrando es que hace falta una estrategia política. El mero hecho de que es ilegítimo no lo va a hacer caer. A ver, apuntas, y quiero detenerme en esto. Te voy a leer textualmente, David.
con las democracias occidentales agotadas por el caso de Venezuela y convencidas de que ni las sanciones ni los gobiernos interinos funcionan, y con sólidas alianzas con autocracias globales, las probabilidades de que Maduro sobreviva a esta crisis están claramente a su favor. ¿Qué quiere decir con democracias occidentales agotadas? ¿Están hartas? ¿Se fastidiaron? ¿Es que quedaron con las manos vacías, impotentes ante el caso venezolano? Bueno, lo que se vio en 2019 era un gran empuje entre Estados Unidos, la administración Trump y la Unión Europea, así de reconocer a Guaidó, de tratar de presionar a Venezuela para que tuviera que hacer una transición a la democracia, una elección para ir más allá de esa situación. Y nada de eso funcionó. O sea, realmente la presión, las sanciones golpearon más a la población, realmente terminaron fortaleciendo al gobierno Maduro. El gobierno de Guaidó, del gobierno interino, a fin de cuentas, tú puedes ser el presidente más legítimo, puedes tener una consulta en la Casa Blanca, pero si no controlas instituciones, realmente no es nada. Terminó siendo así un ridículo. Entonces, ahora, en 2022, Rusia invade Ucrania, causando una crisis energética en Europa. Estados Unidos no quiere que Venezuela se siga deslizando hacia el este. Entonces, el punto de vista que hay es que, bueno, regresar a un régimen de sanciones económicas sectoriales realmente no es lo que quieren estas democracias occidentales. No, tampoco un otro gobierno interino. Entonces, sin eso es un poco limitado lo que pueden hacer. Realmente no. Si en 2019 yo creo que eso fue el mejor, así como que intento de estos, las estrellas se alinearon para que presionaran fuertemente a Maduro. Eso no va a volver a pasar. En el futuro previsible no va a volver a pasar. Tiene que haber otra estrategia. Hay un riesgo fuerte y cuando lo he leído produce cierta incomodidad porque tienden algunos a comparar a Edmundo González Urrutia, ahora fuera de Venezuela en Madrid, con lo que fue Juan Guaidó. Juan Guaidó era un presidente interino y Edmundo González Urrutia es de hecho el presidente que resultó ganador en las elecciones, aunque no esté proclamado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Se pueden comparar ambos casos? ¿Pueden correr el señor González Urrutia el mismo destino de Juan Guaidó? Sí, claramente. O sea, no son comparados en el sentido de que Guaidó no fue elegido de manera de que lo fue Edmundo González, ¿no? Sí. Edmundo González tiene más, realmente un presidente electo tiene más legitimidad, Claro. pero lo que tiene en común es que ninguno de los otros tenía un espacio institucional, no tiene acceso a las instituciones y poderes que corresponden a un presidente. Y con eso pueden estar afuera, pueden tener todas las reuniones que quieren con diferentes presidentes, pero es muy difícil lo que se va a lograr con eso, ¿no? La idea de que el gobierno Maduro se va a desmoronar antes del 10 de enero, realmente no hay razón para pensar eso. Hay que pensar en otra estrategia. Como digo en el artículo, eso no puede ser que como las murallas de Jericó se van a caer sencillamente porque el gobierno Maduro no es legítimo, ¿no? Que pensar en otra cosa. Sí, utilizaste la imagen bíblica en tu artículo de las paredes Sí. de Jericó. Voy a leerte textualmente. Los reveses que ha tenido la oposición, quiero advertirle a nuestro oyente que no conoce tu artículo, que hablas de todos los logros importantes de la oposición, cómo la oposición opta por la estrategia electoral, cómo se une y se logra un bloque opositor bastante amalgamado. Pero cuando hablas de los reveses, dices: los reveses han ocurrido en áreas donde la política no se priorizó, como en las negociaciones antes y después de las elecciones, en la estrategia tras el fraude y en el involucramiento de los sectores populares en momentos claves de movilización. ¿A qué te refieres con la estrategia tras el fraude
¿Y a qué te refieres con lo de los sectores populares, David? Mira, primero los sectores populares. Cuando hubo la elección fue el 28 de julio. El día siguiente, esa misma noche, María Corina Machado y El Mundo no llamaron a la gente a la calle. El día siguiente, el 29 y el 30, salieron muchos de los sectores populares. No era el llamado, pero ellos espontáneamente y por movilización de algunos sectores de la oposición salieron a la calle. Entonces fue una cosa que cualquier viendo los medios sociales o otros medios podía ver eso. Entonces cuando María Corina después habló el 29 y llamó a una concentración, yo creo que fue en las Mercedes o Palo Grande, un sector del este, y no mencionó que había esa movilización en el sector de populares, ¿no? Y yo creo que si en ese momento se llama, mira, aquí los sectores populares heroicos están saliendo, están llevando la batuta, realmente estos son los que nos va a llevar para adelante. Uno puede imaginar una movilización masiva que podría haber abrumado el gobierno. De repente no. Podría haber llevado a otro desenlace también. Pero eso sí fue un error estratégico. El otro que es, bueno, a mí me pareció que esta vez un acierto, o sea, fue muy bueno que tenía un plan después de las elecciones de cómo demostrar el fraude, ¿no? Y yo, la verdad que a mí no se me había ocurrido que lo que hicieron, que recolectar todas las actas y publicarlo, eso fue, la verdad, como digo, en el artículo fue una estrategia brillante. Pero después de eso, la verdad es que no hubo más, ¿no? No hubo así como que una estrategia que se va a hacer después de demostrar ese fraude. Entonces, eso también me parece que es una carencia. Ahora, lo que resalta con el artículo también es que estos no son condenaciones de negligencia. Ningún poder político debe tener que tener una estrategia post-fraude, ¿no? Si gana la elección, debe poder tomar el poder. Entonces, y me parece que hicieron bastante bien, pero es más así como tratar de revisar qué es lo que pasó, qué funcionó, qué no funcionó, dónde llegó tan corto, para pensar más adelante. Yo no propongo realmente soluciones en ese artículo, realmente es una revisión de qué es lo que pasó para que los líderes políticos y activistas puedan ir pensando cómo van a abordar el fenómeno. David, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Siempre a la orden. Gracias, César Miguel. David Smil es profesor en la Universidad de Tulane, nos habló desde Nueva Orleans. 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, como ya sabemos, hoy inició la Asamblea Nacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas, y pues se han ido presentando algunos presidentes, particularmente Lula da Silva, el presidente de Brasil. Comenzó su discurso dirigiéndose específicamente a la delegación palestina y al presidente palestino Mahmoud Abbas. Luego pidió más acción internacional, señalando que incluso después de la pandemia mundial de COVID, los líderes mundiales no han impulsado la cooperación. Señaló el alto gasto militar que, dijo, y cito, estos recursos podrían haberse utilizado para financiar la lucha contra el hambre y el cambio climático. Brasil, por cierto, César, es tradicionalmente el primer país en hablar en las asambleas generales. Lo hace así desde 1955. También tenemos las palabras que les iremos comentando que dijo Antonio Guterres en la posterior a esto. Sí, gracias. Vamos de hecho a la ciudad de Nueva York. Allí está nuestra muy estimada Celia Mendoza. Querida Celia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, César Miguel. Celia, ¿cuál es el ambiente cuando ya ha arrancado esta 79ª Asamblea General de Naciones Unidas? Realmente creo que es un ambiente de preocupación en medio de lo que está sucediendo a nivel global. Las palabras del secretario general fueron claras al insistir que hay una crisis enorme en el mundo, que se están violando las leyes y que no se están respetando los principios
por los cuales se formó esta organización después de la Segunda Guerra Mundial, y es la soberanía y la protección de los países, y que simplemente se están violando las leyes. Pero también hemos visto cómo se está cambiando un poco el protocolo, a diferencia de los últimos 10 años en los que he estado aquí en Naciones Unidas cubriendo esta Asamblea General. Vimos cómo se crearon oportunidades para que se tomaran fotografías inicialmente, y esto parece ser una nueva manera que está teniendo el secretario para tratar de que los líderes puedan estar cara a cara, inclusive aquellos que usualmente no lo hacen. Y esto es parte de la diplomacia que en ocasiones va más allá de los discursos y donde es mucho más efectiva en los corredores y en los eventos sociales. Has comentado algo muy importante, Celia, porque por lo general, pasan tantos líderes en esta Asamblea General que uno siempre tiene la cámara puesta sobre el orador, sobre el presidente de tal o cual país, pero no sobre la Asamblea, y muchas veces dan sus discursos ante la sala vacía o con muy poca presencia, y poco es el intercambio que pueden tener todos estos líderes entre sí, de manera tal de que ese cambio en el protocolo puede tener sus consecuencias, ¿no? Así es, pudimos ver que estaba el secretario general junto a la subsecretaria general de Naciones Unidas. Ella fue la que les dio la recepción, se tomaron sus fotografías, fue casi lo que vemos en los eventos del G20 o el G7, donde cada líder viene a tomarse su fotografía, pero también nos obliga a hacer una fila para entrar, y esto también lleva a ese intercambio personal y pone a gente que en ocasiones nunca estaría sentada o parada a un lado del otro. Y esto es definitivamente la razón del por qué la importancia de Naciones Unidas, que países que usualmente no están en los mismos escenarios se dan cita aquí. Lo veremos hoy con el Consejo de Seguridad, donde el señor Volodymyr Zelensky estará hablando acerca de Ucrania, estará el secretario de Estado Antony Blinken, y desde luego Rusia, China son países permanentes de este grupo y estarán ahí. Biden, hay que destacar, no estará presente en esta reunión, pero sí tiene una reunión con el secretario general a las 11:30 de la mañana. Justo hablará después del líder de Brasil, que está en este momento en su discurso en el edificio detrás de nosotros de la Asamblea General. Y desde luego se espera que esta semana, el jueves, se reúna con el señor Zelensky en Washington. El tema principal, desde luego, hoy, aparte de esto, es el Líbano, la crisis en el Medio Oriente. Se ha pedido, Francia pidió una reunión de emergencia, y en los discursos podríamos ver cómo los países, especialmente con Colombia, que será uno de los primeros latinoamericanos, con el presidente Gustavo Petro, que ha apoyado a la población de Gaza abiertamente, llegando a que Israel rompiera relaciones con Colombia, podría tocar ese tema. Nos parece algo particular que el secretario general no tocó el tema de Venezuela en su discurso, se mantuvo al margen de hacer una declaración acerca de América Latina. Estamos siguiendo de cerca, desde luego, como mencionaba Flor Alicia, el tema de Brasil. No ha terminado su discurso, sí menciona Venezuela, porque esta semana hay una reunión acerca de Venezuela que se llevará a cabo, que ha pedido Uruguay, y también estamos pendientes de si Argentina, que está en la sesión de la tarde, se refiere a esta orden de captura que ha pedido con los crímenes en contra de Maduro. ¿Qué carácter va a tener esa reunión sobre Venezuela, Celia? Es una reunión diplomática que buscaría que los países en este contexto, y hemos venido dándole seguimiento con el Departamento de Estado, y esta pregunta era cómo van a avanzar con Venezuela. Claro. Entonces quieren una posibilidad regional. Se llevará a cabo dentro de Naciones Unidas al margen de la Asamblea General. Se espera que puedan tener a los diferentes países hablando. Recordemos que el diálogo supuestamente que se llevaría a cabo entre México, Colombia, Brasil y Maduro ha estado hasta cierto punto relegado, no ha habido avances significativos, y obviamente existe la expectativa si haya presencia, ya sea virtual, del señor González Urrutia, debido a que sabemos que hubo un evento ayer con la comunidad de la diáspora venezolana, donde María Corina Machado y él estuvieron de manera virtual, pero lo que se espera es que puedan establecer un plan de acción y convencer a otros países que posiblemente están todavía manteniéndose al margen, porque a pesar del apoyo que ha tenido en Naciones Unidas, está llamado a que se presenten las actas, a que se reconozca el poder y la voz del pueblo. También hay otros países que siguen apoyando al gobierno de Venezuela. Sabemos que Rusia, China, Irán, la misma Honduras, Bolivia han reconocido al señor Maduro como el presidente, y esto desde luego cambia la situación. Claro, claro. Bueno, estaremos muy pendientes de ti, Celia, en estos próximos días
cuando avanza la asamblea, ¿no? Y César Miguel, un adelanto, va a haber un anuncio acerca de Guatemala para la audiencia, se hará un anuncio de parte de Estados Unidos acerca de apoyo adicional para Guatemala, estará entrando un anuncio el día de hoy y mañana donde se le darán más recursos y esto tiene que ver con el tema migratorio que también hace parte de la salud. Claro, interesante, muy importante esa acotación, Celia. Celia, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. Celia Mendoza, desde la Asamblea General de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. 10:01, Capicúa, una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. ¿Qué es la depresión oculta? En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Recuerden que a las 10:30 viene María Trina Burgos al estudio. 305-344-1071 es el teléfono aquí en el estudio para que tengan ya listas sus preguntas. 305-344-1071. Leo lo siguiente. Muchas personas van a trabajar, participan en compromisos sociales o realizan actividades cotidianas sin problema aparente, pero en el fondo se sienten exhaustas porque todo les supone una lucha. Estas personas sufren depresión oculta. Ese es nuestro tema en el día de hoy. En la ciudad de Bogotá está el psicólogo clínico Héctor Dunn, especialista en psicopatología de las emociones y el estrés. Héctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Miguel. Bueno, muchas gracias. Y estoy en Santiago de Chile. Ah, estás en Santiago de Chile. Bueno, en Bogotá. Estuve en Bogotá en la entrevista anterior, pero esta vez estoy en Chile. Bueno, mucho más lejos. Más cerca entonces, en Ciudad de México, está la psicóloga clínica Alicia Núñez Paredes. Alicia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, César. Encantada de compartir con ustedes. Gracias. ¿Qué es esto de depresión oculta, Alicia? Bueno, las personas se sienten forzadas a mostrar una sonrisa cuando realmente, en el fondo, están viviendo un proceso depresivo que no es simplemente una tristeza, sino que tiene toda una serie de síntomas y que entonces pasa muchas veces desapercibida este trastorno, esta depresión, y esto causa estragos muy importantes en el funcionamiento en todas las esferas de su vida. Por la definición que acabas de dar, me vino a la memoria, me vinieron la imagen del payaso, ¿verdad? Que tiene que hacer reír a la gente, pero por dentro está sufriendo. Y esto ha dado pie para temas populares. Payaso lo cantaba Javier Solís o el cantante de Héctor Lavoe. Me gustaría oír tu definición de Héctor, por favor. Sí, bueno, fíjate que haces alusión al cara de payaso, que efectivamente es una forma de enmascarar la depresión, aunque también pudiéramos hablar de las personas que están constantemente sobreponiéndose, que a lo mejor no andan con cara de payaso, pero sí andan funcionando cuando en el fondo no quisieran funcionar. Ahora, ¿qué sucede? Que en la depresión clásica hablamos en parte, puede haber ánimo melancólico o tristeza, también abulia o falta de voluntad, puede haber irritabilidad, desmotivación, disminuye la capacidad de disfrute. Y el caso es que eso no necesariamente va de la mano con el funcionamiento de la persona. Todo eso puede estar presente, solo que hay personas que responden de la forma clásica en como uno conoce la depresión, que es, digamos, recogiéndose, pero hay personas que se sobreponen y siguen funcionando.
Entonces allí pudiéramos estar hablando de la depresión enmascarada, porque no pareciera. Cualquiera lo ve desde afuera y dice, no, este le está echando un camión, y resulta que la persona en el fondo, por dentro, no quiere estar haciendo todo lo que hace. Ya. Ahora, leo esta definición que me llama la atención. Según la Asociación Americana de Psicología, la depresión enmascarada, que es como la llaman, es un episodio depresivo mayor en el que el paciente se queja de síntomas físicos en lugar de alteración del estado de ánimo, y no se puede encontrar una causa biológica de los síntomas físicos. Alicia, ¿cómo funciona esto? No tengo síntomas de depresión, pero me duele la cabeza, me duele el pecho. Explícanos, por favor, ¿qué quiere decir esto? Sí. Siempre hay lo que nosotros llamamos equivalentes depresivos. Equivalentes depresivos son síntomas que te hacen ver que realmente ya hay una depresión de fondo. Puede ser que haya síntomas físicos específicos en el cuerpo, como esto, dolor de cabeza, problemas en el estómago, ¿no? Que suele ser como somatizaciones muy, muy típicas, pero también es un poco lo que antes comentaba Héctor, que hay dificultad para la persona moverse, o sea, hacer algo que le entusiasme. Hay también ese tema de dormir demasiado o comer en exceso o comer poco o dormir poco, ¿no? O sea, cuando empiezan los excesos ya uno habla exceso de poco o de mucho, uno habla de que allí pudiese haber una depresión. Hay otros componentes como puede ser la hostilidad, la ira, enmascara mucho la depresión. Uh-huh. Pero la depresión es un asunto que requiere tratamiento, se requiere tratamiento. Muchísimas veces hace falta el tratamiento psicofarmacológico y hace falta la psicoterapia en conjunto. Otras veces, pues, es una depresión leve y se puede trabajar exclusivamente con psicoterapia. Pero en términos generales, el problema de la depresión es que puede adquirir otras formas que hacen que nosotros no las veamos, no descubramos qué es lo que hay allí detrás. Y por eso es que hablamos de una depresión enmascarada, de una depresión sonriente o una depresión oculta. Uh-huh. ¿Y cómo se puede llegar a un diagnóstico asertivo? ¿Cómo sería, Héctor? ¿Cómo le quitamos la máscara al payaso para saber realmente su verdadero rostro? Sí, efectivamente, bueno, para empezar, la depresión entra entre los trastornos del estado de ánimo, ¿okay? Y ahí, digamos, pudiéramos decir que estamos en el mundo de las emociones, ¿okay? Y cuando se evalúan las emociones, se revisan varios aspectos. Entre esos está, por ejemplo, el sistema de respuesta que predomina la activación de pensamientos, predomina la activación fisiológica o predominan cambios de conducta. Ahí tenemos principalmente esos tres sistemas de respuesta: cognitivo, fisiológico y conductual. Y aparte de eso, está el estilo de respuesta, que generalmente también pueden ser tres: el explosivo o el expresivo, el que se manifiesta tal cual como es, digamos, la emoción básica. Pero también está el estilo de respuesta represivo, en el que se guarda, en el que hay poca expresión hacia afuera, pero una alta intensidad interna. Y en el medio estaría el controlado, que es un equilibrio entre filtrar y expresar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno logra evaluar, o sea, obtener indicadores, por ejemplo, de cuáles son los sistemas de respuesta que están operando en la persona, cuál es su estilo de expresión emocional principal, ahí uno puede detectar. Y hay un tercer elemento muy importante, que es cuánto está afectando esto la adaptación funcional de la persona en sus distintos ámbitos de vida, como por ejemplo el familiar, el social, el académico, el laboral. Cuando ya encontramos que hay una disminución en el desempeño de la persona en sus distintos ámbitos de vida,
ahí por supuesto ponemos sobre la mesa que hay un trastorno. Entonces, claro, se revisa todo esto y para tomar en cuenta, que cierro aquí, en el tema de la depresión enmascarada, lo más probable es que haya un estilo de expresión emocional predominantemente represivo, en el que hay una alta intensidad interna, pero por fuera se muestra poco. Ahora, tengo una duda, te la voy a plantear a ti, Alicia. Si yo tengo malestares físicos, del tipo muy diverso, yo voy a ir al médico, yo no voy a ir al psicólogo, ¿verdad? Ni siquiera voy a ir al psiquiatra. Entonces el médico va a asumir que en efecto yo tengo un problema y tratará de ayudarme, recetarme algo. Pero ¿quién es el que va a determinar que en efecto tengo esa depresión oculta? ¿El médico puede tener alguna pista? Porque el psicólogo es el que tendrá la última palabra. ¿Cómo es ese proceso, ese protocolo clínico, Alicia? En muchas oportunidades a la persona se le hacen una serie de exámenes clínicos de análisis y no encuentran una causa y no encuentran tampoco un tratamiento adecuado, y es allí cuando entonces recurren a nosotros. Allí es cuando recurren a nosotros. Muchas veces las personas creen que porque no hay una causa física, la parte psicológica no es importante, y entonces se desacredita. No, pero es que tú estás aquí como fingiendo, tú estás creando esto. No, realmente la persona tiene una sintomatología que sí responde a una causa psicológica, que responde específicamente a la depresión, que además tiene unos componentes también de neurotransmisores, ¿no? Neuroquímicos. Entonces, es bien importante entender que por el hecho de que un padecimiento tenga una causa psicológica, no por ello vamos a pensar que la persona se lo está ocasionando voluntariamente, sino que realmente hay un proceso depresivo detrás que incluso tiene una base neuroquímica, pero que está enmascarado, está oculto, bueno, porque la persona intenta mantenerse perfecta, mantenerse alegre a toda costa, pero por dentro, como muy bien explicaba Héctor, hay como una represión de lo que está ocurriendo, y entonces se empieza a expresar a través del cuerpo. Cuando alguien dice la procesión va por dentro, lo dice a conciencia, pero por el caso que estás comentando, Alicia, esa persona no está consciente de que está deprimida, ¿no? No está consciente. No está consciente. ¿Y cómo consciente. ¿Y cómo la tratarías? ¿Como una depresión normal? Perdón, no creo que exista ese concepto de depresión normal. Discúlpenme, no me vayan a castigar ahora ustedes psicólogos ambos. Pero ¿se trataría como un proceso depresivo de los habituales? Héctor. Sí, fundamentalmente se requiere psicoterapia y psicofarmacología. Ya. Disculpa, sí. Héctor, creo que Tranquila, no te preocupes, Alicia. En la confianza de la casa. Claro, ciertamente, mira, este es el día a día de nosotros trabajar con la individualidad. Y cada persona que llega a consulta es completamente un universo. Sí. Y justamente el trabajo nuestro es ajustar lo que se va a hacer dependiendo de la situación específica de cada persona. Entonces, claro, por ejemplo, una de las formas de trabajar es con base en los hechos más recientes. Se analiza, por ejemplo, se hace el análisis en secuencia de antecedente, conducta, consecuencia, qué fue lo que pasó, y vamos encontrando allí, puede ser, cuáles son los recursos que permiten que la persona funcione y dónde están los recursos que faltan para que pueda funcionar mejor. Cuando hacemos ese cherry picking, ¿no? Sacamos con pinza y vamos identificando esos elementos de la persona, entonces allí nos ocupamos de trabajar en proporcionarle esos recursos personales, bien sea los que tiene que potenciar, reforzar porque los tiene,
y que sepa que los tiene, pero también aquellos que hace falta compensar. Ya. Quiero agradecerles de verdad, Alicia, Héctor, que nos hayan acompañado en la mañana de hoy. Muy, muy interesante esta conversación sobre esa depresión enmascarada o oculta o depresión del payaso, ¿no? Gracias, Alicia. Gracias. Gracias, Héctor. Alicia Núñez Paredes es psicóloga clínica, está en Ciudad de México, y Héctor Dunn es también psicólogo clínico, está en Santiago de Chile. 10:20 de la mañana, ya ha hecho su entrada triunfal en el estudio María Trina Burgos, para que ustedes, para responder todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacerle. 305-344-1071. 305-344-1071. Son las 10:20 de la mañana. Don't worry, be happy. Ese tema lo vamos a usar para la entrevista con María Trina Burgos, porque ella tiene la solución a todas tus dudas inmigratorias. Ella ya está en el estudio. Recuerda el teléfono aquí en el estudio, 305-344-1071. Pero antes de conversar con María Trina Burgos, vamos a conversar con el señor Chris Eddy. ¿Quién es el señor Chris Eddy? El señor Chris Eddy es militante del Partido Republicano. Se está postulando para el Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 25 de Florida. Ese distrito incluye, entre otros, por ejemplo, a Weston, donde hay una vasta población de venezolanos, y él es general de brigada retirado de la Fuerza Aérea, fue líder de inteligencia del FBI y fue comisionado precisamente de la ciudad de Weston. Mr. Eddy, good morning. Thank you very much for joining us for the show. Buenos días. Entiendo más que hablo, solo siento. But thank you. Mi esposo todo español y necesito practicar mi español. Bueno, thank you for having me. Will you take the interview in Spanish? I'm afraid we both wouldn't be happy with that. Don't worry, be happy. Mr. Eddy, you're running for the 25th district, which includes Weston, for instance, which it's a home of so many Venezuelan immigrants. Do you have a special message for them? Le he preguntado, usted se está postulando para representar entre el Distrito 25, donde, como decía, está Weston, que tiene una vasta colonia de venezolanos. ¿Hay algún mensaje en especial para ellos de su parte? Please, Mr. Eddy. Our district is Weston all the way to Hollywood, to the beach, below 595. So it encompasses most of South Broward. And 1/3 of our voters are Hispanic. And living here in Weston the last 15 years, we understand the unique needs and desires of the, not just the Venezuelans, but the whole Hispanic community. Dice, el condado 25 va desde Weston hasta Hollywood, hasta la costa. Y en realidad estamos hablando del sur, del condado de Broward. 1/3 de la población es hispana. No solo venezolanos, sino hispanos en general. Luego de haber vivido él es residente de Weston, él conoce bastante a fondo las necesidades y expectativas que tienen los hispanos. And is there any special message for them, Mr. Eddy? Yeah. Yes. Two of the things I hear mostly from the Hispanic community are inflation. They're worried about affording to raise their families here. And two, the encroachment of government, the involvement of government. When the Harris administration said they wanted price controls to come out, a lot of the Venezuelans said, we saw that in Venezuela, it doesn't work out well. They came to this country for freedom, and that's what they want. Freedom from government, just to raise their families as they see fit. Dice, entre las principales angustias y necesidades está, 1, la inflación, el costo de la vida, y 2, la presencia, el involucramiento gubernamental en las actividades cotidianas.
Cuando la administración Biden-Harris planteó más controles gubernamentales, dice él, los venezolanos dijeron, no, nosotros salimos de Venezuela por exceso de control gubernamental y lo que queremos es libertad. Go ahead, Mr. Reddy. Yes, they want to work hard, raise their family, and be able to keep the money they make. They're not looking for handouts. They just want freedom. Just what every other American wants too. And our campaign is here to offer them hope. Hope that things are going to get better. Hope that we have more common sense in our government. I'm not a politician. I wasn't a politician, but I looked at the TV and I got mad. And my kids said, quit complaining and do something about it. So we need more normal people in Washington. And that's why I'm running. Dice, yo no soy político. Yo soy una persona normal que se sentó a ver la televisión y se molestaba, se enfurecía por las cosas que veía. Necesitamos más gente normal en Washington. Mi campaña está para inspirar esperanza, hope, en la gente y para que las personas puedan tener la seguridad de que no va a haber un gobierno que que se involucre con ellos, que van a poder tener una economía donde el dinero rinda en definitiva. I was amazed, Mr. Eddie, you wrote 2 books, and one is about the learning you got from The Hidden Secrets of Leadership Found in Sun Lyrics. That's the second one, the last year. How the greatest songs of all time can teach you how to be a better leader. But the first one, 7 years ago, The Hidden Secrets of Leadership Found in Movie Quotes. Él ha escrito 2 libros, uno en el 2017, Los secretos ocultos en el liderazgo según las citas de películas, y luego el año pasado publicó otro, Los secretos ocultos del liderazgo en las letras de las canciones, cómo las grandes canciones te pueden enseñar a ser un mejor líder. How did you get that? And how did you get so far with that? The movies and the music, Mr. Eddie. My PhD, I was a radio TV major in college, so I've always been around that industry. And my PhD is in leadership. And to get that, I had to read a lot of boring books about leadership. Growing up, we always loved reciting movie quotes. You can't handle the truth, and we're going to need a bigger boat. I don't think we're in Kansas anymore. All the famous movie quotes. And I thought, man, what if we just combine those, the essence of leadership? What does that mean? You can't handle the truth applied to leadership. And the same thing, don't worry, be happy. I think that's part of the music lyrics as well. How can we apply these that everybody relates to leadership principles? Él, el doctorado lo hizo en liderazgo, su doctorado universitario, y en sus estudios llegó pues a la conclusión de que había frases fundamentales que formaban parte quizá de la sabiduría popular, que le llegaban por las citas de películas. We're going to need a bigger boat. Vamos a necesitar un barco más grande, famosa cita de Tiburón, de Jaws, y Don't Worry, Be Happy, la canción que recién escuchábamos. Así están esos 2 libros. Can we find those books through Amazon or? On Amazon, yes. Okay. I did them, and they've done very well. I just wanted to write them, and they seem to have struck a chord, and a lot of people like them for speeches and just to browse through. Sí, la gente dice ha tenido mucho éxito y la gente las consultan a la hora de dar sus discursos. Mr. Eddie, you've been very generous with us today, this morning. I wish you good luck in your campaign. Thank you. And if people want more information on how to restore common sense to our district, we're running to represent our district, not the Washington district. No more career politicians. They can go to our website, Eddie4Congress.com. Eddie4Congress.com. Dice, yo estoy lanzándome por el distrito 25 de Florida, no el distrito de Washington. No más políticos profesionales, sino gente de sentido común
y su dirección web eddy4congress.com. Eddy, el número 4, congress.com. Thank you very much, Mr. Eddy. Thank you for your time, and thank you for the music. Thank you. Chris Eddy, candidato por el Partido Republicano a el Distrito 25 en Florida. Son las 10:33 de la mañana. Les recuerdo el número telefónico 305-344-1071. 305-344-1071 para que consulten todas sus preguntas a la doctora María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. Good morning, Maria Trina. Welcome to our studio. Good morning, Cesar Miguel Rondon. Thank you very much for having me. It was very nice. Your translation was amazing. So good. Yeah. Bueno, pero vamos a hablar en español, claro porque sí, ya no. Vámonos con el español ya. Siempre comenzamos con una noticia que nos traes, María Trina. ¿Qué traes hoy? Bueno, noticia recién, hablamos del parol humanitario, del problema que tuvo, del parol in place que está detenido. Noticia como tal recién así no tenemos, pero sí la recomendación, insisto, los que se pueden hacer ciudadanos ya, no lo dejen para última hora, no pierdan esta oportunidad. ¿Por qué? Porque si bien empezaron un poco tarde con las elecciones, porque normalmente en enero del año de elecciones comienzan a hacer las citas rápido. Están llegando súper rápido las citas para ciudadanía antes de las elecciones. Entonces, si usted ya puede aplicar, aplique. No lo deje para última hora para que usted pueda hacerse ciudadano y, por supuesto, registrarse para votar y votar en estas próximas elecciones que vienen. 305-344-1071. 305-344-1071. El teléfono en el estudio para que consulte usted con María Trina Burgos. Para votar en Estados Unidos tienes que ser ciudadano, no residente no. Residentes no votan. Tienes que ser ciudadano americano. Eso es una de las preguntas en la planilla de ciudadanía, si usted alguna vez ha dicho que es ciudadano o alguna vez se ha registrado para votar sin serlo. Eso es un delito federal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Tenemos aquí una llamada. Ya Laura me va a pasar acá la información. Vamos, Laura. Yo le hago la pregunta. Sí. Aquí tengo a Marcel en Homestead. Hola, Marcel, buenos días. Hola, Marcel. ¿Qué tal? ¿Cómo está, César? ¿Cómo lo ve usted? Muy bien. Gracias por llamar, Marcel. ¿Qué le preguntas a la doctora Burgos? Doctora, buenos días. ¿Cómo está usted? Doctora, lo siguiente, yo renunciando al asilo con un permiso del TPS voy a Venezuela, que estoy haciendo la tramitación de mi pasaporte europeo alemán. ¿Usted cree que cuando yo venga de retorno presentar el pasaporte me crearía algún problema con emigración en el aeropuerto, en este caso? Muy buenos días, Marcel, y muchas gracias por llamar. Sí, bueno, no vas a tener problema. Me acabas de decir que vas a renunciar al asilo, ¿ok? Entonces tú mandas una carta en inglés renunciando a tu asilo. Y entonces te vas con tu permiso de viaje a hacer tu pasaporte alemán. Felicitaciones por eso. Y entonces vas a entrar. Puede ser que te digan, bueno, que usted tiene un asilo y tal. Es muy difícil que lo sepan porque el asilo se supone que es confidencial. El oficial de inmigración del aeropuerto, cuando busca tu archivo, no ve inmediatamente que tú tienes un asilo. Ellos pueden ir más allá y buscar más profundamente, entonces sí lo pueden conseguir. Pero en el momento en que pasa tu pasaporte no tiene por qué aparecer que pediste asilo. Pero sí te va a decir, bueno, usted fue a Venezuela, ¿qué tal? No, ya yo renuncié al asilo, yo tengo mi TPS. Entonces no deberías tener ningún problema, Marcel, con eso, ¿ok? Gracias, Marcel. Carlos Guzmán en la ciudad de Nueva York. Carlos, buenos días. Cayó la llamada de Carlos en Nueva York. Les recuerdo el número en el estudio 305-344-1071. 305-344-1071. Ha terminado la intervención del presidente Biden en la Asamblea General. Habló poco Biden, ¿eh? Sí. Más larga fue mi entrevista con el candidato Eddy.
A ver, ¿quién tenemos allí? Otra llamada. Laura, pásame. El señor Guzmán recuperó la llamada. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, César Miguel. Saludos a todos y buenos días a todos. Gracias. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Yo tengo un asilo afirmativo, tengo TPS aprobado, tengo mi pasaporte vencido y quiero saber si yo puedo hacer la renovación en México y qué riesgo tengo de hacer esto. Bueno, en principio, el asilo pendiente, o sea, ir a México no tiene nada que ver. Ahora, tengo entendido que para ir a México el venezolano necesita visa. Entonces, porque acuérdate que tú vas a salir, si sales con TPS tienes que tener un permiso de viaje que se llama el parol, pero es para regresar y entrar a Estados Unidos. Entonces, ahí tienes que averiguar el proceso del pasaporte de los venezolanos en México, porque sé que los residentes pueden ir a México sin visa, obviamente, los residentes americanos. Pero tú que no tienes residencia todavía, tienes que averiguar muy bien porque no va a ser que salgas, después no te dejen entrar y sea un problema pues para ti, ¿no? Entonces en esa parte sí tienes que averiguar bien en la cuestión de cómo sacas el pasaporte venezolano. En México sé que necesitamos visa los venezolanos, ¿ok, Carlos? Gracias, Carlos. Y tenemos a otro Carlos, María Trina. Carlos Rodríguez en Jacksonville. Hola, Carlos, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué pregunta le tienes a la doctora Burgos? Tengo una consulta. Hace más o menos semana y media introduje mi renovación de permiso de trabajo por asilo con un fee waiver y quería saber si ya tiene conocimiento más o menos cuánto tiempo tarda en llegar por lo menos el recibido para poder renovar la licencia de conducir. Ok, Carlos, claro que sí. Bueno, el recibito llega en 10 días hábiles, normalmente si lo haces en papel, ¿ok? En paper filing, como llaman ellos. Si lo hiciste online, te llega automáticamente el recibo, ¿no? Obviamente. Pero si lo hiciste en papel, te va a llegar más o menos en 10 días. Recuérdate que el fee waiver se demora un poquito porque ellos tienen que revisar si tú realmente no puedes pagar el permiso de trabajo. Si ellos aceptan el fee waiver, te llega tu recibo con el número 00 de que no tuviste que pagar nada. Si ellos piensan que tienes que pagar, te devuelven todo el paquete y te dicen que tienes que mandar el cheque. Pero eso es como sería el proceso del fee waiver. Pero ten un poquito de paciencia, que el recibo normalmente llega en 10 días hábiles, ¿ok? Gracias, Carlos. Floralicia tiene una pregunta, no de ella, sino de... Carol Cede. Carol Cede hace la siguiente pregunta. Ya, déjame acercar esto para poderlo leer. Dice lo siguiente: mi aplicación para la ciudadanía desapareció de mi cuenta de Uxis. ¿Sabe si le ha pasado a otras personas recientemente? ¿Qué puede haber pasado? Bueno, no, primera vez que oigo eso, pero no me extraña. ¿Okay? Te lo digo porque yo soy de la vieja guardia. A mí me gusta todo en papel, y papel, hasta que me obliguen a hacer todo digitalizado, que lo tendré que hacer en algún momento. Entonces, no recomiendo hacer las cosas online. Por ejemplo, cuando le dice al señor Carlos que necesita un recibo urgente, necesita algo que se le está venciendo un lapso, pueden hacerlo online porque en la misma fecha que lo hacen van a tener el recibo. Pero en estos casos de la ciudadanía, yo siempre lo hago todo en papel. No sé si quieres hacer el retiro, withdraw esa petición que ya no aparece y hacerla nuevamente. Eso enreda un poquito la cosa, tienes que retirar la que ya tienes, aunque esté invisible, y entonces mandar una nueva online, como ya lo hiciste porque ya tienes una cuenta online, para no enredar las cosas. Y si no, pues hacerla en papel. Pero sí, primera vez que lo oigo, pero no me extraña eso, Carlos. El teléfono en el estudio, 305-344-1071. Tenemos ahora a Richard Sosa desde Austin, en Texas. Richard, muy buenos días. Muy buenos días, César Miguel. Muy buenos días, doctora. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos 7 años esperando la cita para el miedo creíble de nuestro asilo, y al introducir nuestra solicitud de asilo lo hicimos en un grupo familiar. Mi esposa, mi persona y mis 2 hijas. Una de mis hijas en este momento tiene 17 años. Mi pregunta es, mis hijas al cumplir la mayoría de edad, ¿puede estar en riesgo la solicitud de asilo si aún no hemos recibido o no hemos ido a la cita del miedo creíble?
Muy buenos días, Richard. Muy buena tu pregunta. No te preocupes por eso. La mayoría de edad es a los 21, en algunos casos en inmigración, pero ellas están protegidas hasta que no tengan su entrevista. O sea, pueden pasar los 21, 22, 23 y ellas van a estar protegidas con tu asilo como menores de edad. ¿Ok? O sea que por allí no te preocupes. Gracias, Richard. Y tenemos aquí ya la última llamada en Miami de Daniel Moreno. Daniel, buenos días. Buenos días, César, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué le preguntas a la doctora Burgos? Hace más de un año introduje mi ciudadanía con la N400 y no me han respondido. Ok. Esperando para hacer el examen y no me han respondido. Ok, señor Daniel, sí. Bueno, ahí decimos el dicho como el congresista, el candidato, Houston, we have a problem. Sí. No tenemos ningún problema, no. Lo que pasa es que, bueno, estos casos que caen en pozo hondo, les digo yo, si tú tienes tu recibo de inmigración, donde consta que ellos recibieron tu planilla N400 y te tomaste ya las huellas, tú puedes hacer un inquiry, se llama online, lo puedes hacer dependiendo del tiempo que ellos digan que se demora y entonces ver qué pasa. Puede haber un problemita, puede ser que no pase nada, puede haber un problema con tus huellas, con el FBI, no que hayas cometido ningún delito ni mucho menos, pero tu nombre aparece unido a otras personas, se repite y tal. Entonces ellos, hasta que no el FBI no dé el clearance de tus huellas, no vas a tener la cita. ¿Ok? Pero sí puedes hacer un inquiry si te deja la página, porque ellos tienen unos tiempos que todavía dicen. Un año todavía creo que ya puedes hacer un inquiry para tu ciudadanía. Pero no te preocupes, fue en estos casos que por mala suerte cayó ahí en ese pozo oscuro que digo yo que bueno, pero no vuelvas a aplicar otra vez porque entonces o retiras esa y aplicas nuevamente, también lo puedes hacer. Pero tienes que retirar la aplicación anterior. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, doctora Burgos. Gracias a ustedes. ¿Qué último mensaje le dejas a nuestros oyentes? Bueno, yo digo no tirar la toalla, no perder la fe en muchas cosas, en muchas áreas de nuestras vidas que estamos pasando todos en estos momentos. Y bueno, como me llamó muy la atención el candidato de Weston, y le tengo una propuesta decente a César Miguel. El próximo lunes vamos a traer refranes venezolanos. Yo traigo uno y tú traes otro. ¿Cómo no? Y los vamos a explicar aquí. Hay muchos refranes muy fáciles y muy comunes que decimos siempre todos los días, pero hay unos por ahí escondidos, sobre todo llaneros. Así que bueno, vamos a prepararnos para el próximo lunes. La doctora Burgos es llanera. De vida. No nací en Calabozo, pero me crié en el llano. Bueno, eso es la que importa. Claro que sí. Importa es donde uno vive. El teléfono de la doctora Burgos, recuérdenlo, en su oficina es el 305-468-0044. 305-468-0044 y su email info@mtburgos.com. Gracias, María Trina. Gracias, César Miguel, y gracias a tu equipo maravilloso que tienes aquí. 10:46, una pequeña pausa y ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. 107.1 FM. Son las 10:48 de la mañana. Esta noche a las 9, nueva emisión de Con Gladys Rodríguez por TVV Network. Gladys hablará de la decisión de la Justicia Federal Argentina que ordenó el arresto de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros cuantos. ¿Qué implica una decisión como esta? Y recuerda, eso será a las 9 con Gladys Rodríguez. Y recuerda que de lunes a viernes a las 8 de la noche tienes en vivo La Última con Carla Angola por TVV Network. Y ahora cambiamos de música y escuchamos esto. Esa es la flauta de Huáscar Barradas. Regálame tu amor de Omar Hernández, el tema que conocimos con Guaco, pero aquí con un trío zuliano. Porque aquí no hay, es decir, si usted nació más allá
de la costa oriental del lago no entra en la grabación. Está el profesor Elvis Martínez en el contrabajo y Gilberto Ferrer en el piano. La flauta del maestro Huáscar Barradas. Querido Huáscar, muy buenos días. Buenos días, José Miguel, qué bueno que hace ese comentario. Debo aclarar que entonces con guaco en aquella época, parece que en esa época eran puros maracuchos casi los guacos, sí, cuando se grabó esa primera versión. Sí. Es que ellos se especializaron, no miraban, es decir, ya Cabimas era zona extranjera, ya supongo. De broma entraron Luis Fernando, porque Luis Fernando de ahí de Cabima. Sí. Neguito no podía tocar en guaco porque nació en Cabimas. Así es, Neguito Borges. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a esta versión de Regálame tu amor? Fíjate, eso fue una idea que tuvimos en medio de la pandemia por primera vez, y yo hice un concierto en el Humboldt, y yo quería hacer esa versión con una flauta en sol, con una flauta más grave, y yo decía que esa canción es tan bella que a veces el ritmo que estaba comenzaba rápido y después se iba, comenzaba lento y después era rápido. Pero entonces yo dije, ¿por qué no hacemos esta versión súper lenta, como dicen los gringos, laid back, como cool, como si estuvieras en un bar, muy, muy relajada, no muchas notas? Y en el ensayo estaba Luis Fernando, precisamente. Y Luis me dice, me encanta esa versión, pero déjamela cantar. Yo, no, que esa es mi canción, yo la quiero tocar. Y él, no, déjamela cantar. Entonces yo se le dije a él y él cantó esa canción en ese concierto. Bueno, 4 años después, yo estaba hablando con Gilbertico y con él y le dije, vamos a grabar esa canción que es tan especial. Y bueno, y el concepto, como te dije, es un amor de despecho, un amor muy cuidadoso, muy profundo, que se logra con muy pocas notas y muy lentamente. Y por eso es que la canción tiene algo especial que te toca. Hay veces no necesariamente lo rápido y virtuoso es lo que te toca. Sí. Te toca la nota muy lento, todo lento. No, y el acompañamiento, porque Ferrer se limita a darte unos acentos apenas, y el profesor sí, siempre muy, muy sutil, hace unos ay Dios, se me fue la... Adorno, sí, pero fíjate que en ese proceso fue al comienzo, yo siempre insisto mucho, estaban tocando muchas notas, le decía, menos notas, hasta que finalmente, porque esas son grabaciones que se hacen en vivo, eso que quedó ahí, no hay edición, no hay nada, lo que se tocó ahí es lo que quedó. Seguimos intentándolo, y al final el concepto creo que se logró, y por eso que estamos muy felices. Eso se hizo hace como 3-4 meses antes de irme de la gira a Ecuador y Venezuela, y había quedado ahí, y finalmente lo lanzamos. Armónicos, Dios, ¿cómo se me fue esa palabra? Los armónicos que hace el profesor. Exactamente. Son preciosos. Bellísimo. Sí, preciosos, sí. A ver, el 5 de octubre, ¿qué vas a hacer, Huáscar? El 5 tengo con Henry Linares y con Elvis Martínez uno de esos conciertos que hago yo en la playa, unos silent concerts, que son conciertos que, como te expliqué desde el primer día, que hacemos oyendo la música solamente a través de audífonos, y esos son conciertos privados para 150 personas en la calle en 7100 en Collins Avenue. La gente se estaciona en la 72 y se va caminando con su mat, vestido de blanco, como quieran, y vamos a hacer un homenaje a Latinoamérica. Eso incluye, como dije, desde México a la Patagonia. Puede ser una canción de Manzanero, o puede ser algo de Gardel, puede ser una canción de Shakira, puede ser una canción de Carlos Vives, puede ser algo de Simón Díaz, y ese recorrido lo vamos a hacer de estilo muy como que íntimo, no tanto de instrumentos, solamente el bajo, el 4 y la flauta, ¿Y esas entradas dónde se van a comprar? En Ticketplay, ticketplay.com. Es muy importante que cuando lleguen la gente entienda que el que no tenga la entrada no puede ir, no va a ir nada, porque el concierto, repito, solo se escucha a través de los audífonos. Cuando la gente llega ahí, se anota en la lista que ya compró el ticket y le entrega unos audífonos. 5 minutos antes del concierto yo les digo a la gente, prendan los audífonos y comienza el concierto. Y eso es lo maravilloso, o sea, estrella, luna, pero no hay más nada, está totalmente aislado. Esa es la diferencia de ir a un concierto. No sé si yo creo que tú todavía no has ido. No, pero voy a ir a este, claro que sí. Y luego te vas a Alemania, amigos que nos escuchan en Berlín, allí va a estar Huáscar el 11 de octubre, y en Hamburgo luego el 13 de octubre. Maravilloso. Y con Miguel Ciso, que estamos tocando otra vez juntos, y Manuel Hernández el bajo, y
Miguel y yo, como tú lo sabes, tocamos, él era parte de mi banda por 5 o 6 años y tenemos una amistad muy, muy profunda. Son 2 conciertos que vamos a hacer antes del 10. Estoy dando una conferencia que se llama Una Flauta Exitosa, donde van a estar en un encuentro de mujeres exitosas, emprendedoras latinas, mujeres latinas emprendedoras mundiales. El día va a estar Carla el día antes, y de Bruselas arranco el mismo 10 para entonces tocar el 11 y el 13 en Alemania. Así que súper feliz porque tú sabes que yo vivía allá y tocar en Alemania para mí siempre es una satisfacción especial. Magnífico. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Felicitaciones, Huáscar. Gracias. Y felicidades a todos los compañeros que llegaron a la nominación al Grammy. Muchos venezolanos. Esperemos que nos traigamos muchas estatuillas así como esa para el próximo año. Así será. 10:56. Y con Dave Matthews Band nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.